Entonces, como les decía, el foco de esta clase es la intervención en el aula desde una perspectiva colaborativa y de cómo en el fondo entender su participación dentro de la escuela, más allá de esta intervención individual clásica que estábamos comentando. Lo primero, acerca del trabajo colaborativo, es entender que es una de las principales herramientas para mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes. Esto quiere decir que, sobre todo en aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, les va a servir el tener este enfoque multidisciplinar. Es decir, ver, digamos, al estudiante desde una perspectiva integral, es decir, que no podamos verlo desde el punto de vista psicológico, fonoaudiológico, pedagógico, psicoeducativo. Entonces, ese enfoque multidimensional nos va a dar una mirada más completa acerca del estudiante. En primer lugar, del estudiante que tiene necesidades educativas especiales, pero también con respecto al curso. Por eso, digamos, mejora la calidad de, de los aprendizajes. Bueno, también es una metodología de enseñanza para realizar actividades en el contexto educativo que se basa en esta idea, digamos, de que el aprendizaje y el desempeño profesional va mejorando en la medida que participamos con otras personas o en la medida que vamos interactuando con otros profesionales. Es decir, aquello que podemos hacer nosotros solos para intervenir en un curso, para intervenir con un estudiante, claramente no tiene el mismo potencial que lo que tiene el poder trabajar de manera cooperativa. Es decir, se va incrementando nuestra capacidad de respuesta en la medida de que podemos interactuar con otros profesionales. Entonces son dos principios básicos, digamos, detrás del trabajo colaborativo. Hay un documento que les voy a subir donde aparece como todo esto bien resumido, así como, en todo caso, como para que si no se desesperen tomando nota. Ahí, ahí en ese texto en realidad está bien explicado y pueden ir leyendo después el texto. No es necesario que vayan transcribiendo, digamos. ¿Qué más? El trabajo colaborativo es una de las principales herramientas, como decíamos entonces, para mejorar los aprendizajes y la calidad. Bueno, esta ya la pasé, se me repite. Bueno, ¿qué implica el trabajo colaborativo? Implica contar con un equipo interdisciplinario o multidisciplinar, digamos, de distintas áreas del saber, y donde cada uno de sus integrantes va a intervenir en función de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y obviamente también en mejorar una participación inclusiva de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. O sea, ahí cada uno necesita ir haciendo su aporte dentro de un equipo para transformar esta mirada un poco más integral. La normativa vigente señala, de hecho, está incluido dentro de la normativa cuánto ese espacio de trabajo colaborativo que se necesita para poder, digamos, diseñar experiencias o mejorar, digamos, la calidad de la educación desde este enfoque colaborativo. Y plantea que son un mínimo de 3 horas cronológicas semanales para desarrollar trabajo colaborativo. En esas 3 horas, el equipo de aula se debería juntar a planificar o a evaluar el trabajo que desarrolla dentro y fuera de la sala de clase. Es decir, se juntan a conversar, a analizar los casos, a analizar al curso en pleno, las formas de organizar las actividades dentro, planifican, en definitiva, todo lo que se hace dentro de la sala de clase y ven, digamos, monitorean cómo lo están haciendo como equipo. Para eso tienen 3 horas a la semana para reunirse con distintos profesores. A lo mejor no van a ser las mismas 3 horas con el mismo profesor, pero durante esas 3 horas pueden juntarse media hora con un grupo de profesores de un determinado nivel, por ejemplo, de educación parvularia, y después con los profesores de primero, segundo básico, tercero, y así. Van rotando con esas 3 horas, las aprovechan de trabajar con los distintos profesionales. Pero por lo menos está normado, digamos, cuánto tiempo es. Si van poniendo comentarios, me avisan. Ahí.
¿Qué más? Bueno, con el propósito de favorecer el trabajo colaborativo, eh, se constituyen entonces equipos de aula. Ese es el nombre formal de este trabajo colaborativo, toma forma en función de un equipo de aula, que es el grupo de profesionales en el fondo que trabaja en un mismo espacio, que trabaja en un aula, que comparten un aula, por eso trabajan colaborativamente ahí, con el propósito de mejorar, como decíamos, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje para todos los estudiantes, incluidos los que tienen o no tienen necesidades educativas especiales. Este equipo aula está formado por los profesores de los cursos, por ejemplo, los profesores que hacen lenguaje, que hacen matemática, principalmente estos dos profesores de lenguaje y matemática, y después les explico, bueno, lo expliqué en realidad un poco en la clase pasada, la que estaba grabada. Además de los profesores de lenguaje y de matemática, está el profesor especialista, que es el profesor de educación diferencial, y los profesionales asistentes de la educación. Como ustedes saben, los profesionales asistentes de la educación son fonoaudiólogos, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, que trabajan dentro de un aula o que trabajan con estudiantes dentro de un aula de clase. Todos ellos conforman este equipo de aula. También participan, a pesar de que no están anotados aquí, lo ideal es que también participen las familias, es decir, los padres, madres o los cuidadores de los estudiantes, porque como ustedes saben, la intervención y todo el trabajo que se realiza en una sesión se continúa después, se debe continuar o se debería continuar después el trabajo con la familia en la casa, como para no, para aumentar las posibilidades de progreso. Bueno, también a veces se incluyen los asistentes de la educación, que no son profesionales. Eh, los asistentes de la educación no profesionales, llámese, por ejemplo, el intérprete de lenguaje de señas, si es que un estudiante requiere intérprete de lenguaje de señas, o un asesor cultural bilingüe, que es esta figura que existe en la escuela donde tienen proyectos interculturales, por ejemplo, con alta presencia de estudiantes de los pueblos originarios, y tienen un proyecto educativo que está estructurado, digamos, en función de la interculturalidad. A veces tienen asesores interculturales que son mapuche o pehuenche, que ayudan digamos, aportan la cosmovisión mapuche al desarrollo de las clases, e incluso van traduciendo al mapudungún algunas de las clases. Bueno, ellos son asistentes de la educación, no son profesionales asistentes de la educación, pero también forman parte, o pueden formar, si es que el establecimiento tiene de estos asistentes, pueden formar parte del equipo de aula. Entonces, con ellos, en realidad con todos estos personajes, son los que constituyen el equipo y que se deberían estar reuniendo en el trabajo colaborativo durante estas 3 horas que decíamos. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones del equipo de aula. La primera de ellas es responder dar una respuesta educativa y de acceso al currículum correspondiente del nivel. Es decir, ayudar a que todos los estudiantes puedan acceder a los aprendizajes y a los objetivos de aprendizaje de ese curso y ser capaz, digamos, de entregar una respuesta educativa o diseñar actividades, si se quiere decir, para que todos puedan acceder a esos objetivos, puedan aprender esos objetivos. Entonces hay que cumplir una finalidad común, que es mejorar, como decíamos antes, la calidad de la educación en un marco de inclusión y de respeto por la diversidad. ¿Qué involucra el diseño de esta respuesta educativa? Por una parte, la elaboración de un plan de apoyo individual del estudiante, que puede ser con necesidades educativas especiales, permanentes o transitorias, como lo vimos en clases anteriores. La diferencia está entre necesidades educativas transitoria y permanente. Cualquiera de ellos puede llevar un plan de apoyo individual, que es donde se van a registrar todas las adecuaciones de acceso que vimos en la clase anterior,
para que el alumno, digamos, pueda, como la palabra lo dice, acceder a los objetivos de aprendizaje y progresar en su trayectoria educativa. Eso se va a registrar en un plan de apoyo individual. Se utiliza para ello toda la información que se recogió en esta etapa anterior de diagnóstico inicial. Cuando ustedes, como fonoaudiólogos, junto con los otros profesionales, hicieron un diagnóstico inicial del estudiante y evaluaron el aspecto fonoaudiológico, psicológico, psicopedagógico, en función de los resultados de ese proceso de evaluación, nosotros construimos entonces como equipo un plan de apoyo individual para ese alumno, con todas las adecuaciones que va a requerir para poder acceder al currículum, con esas adecuaciones curriculares que se llaman, que como explicamos en una clase, en la clase anterior, habían adecuaciones de acceso y adecuaciones de objetivos. Ahí, si no lo han revisado todavía, échenle una mirada a esa clase anterior, porque esos dos conceptos son esenciales. Y también incluye el diseño de la evaluación y el registro de los aprendizajes. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a diseñar, digamos, una planificación de las clases y también vamos a planificar las evaluaciones con las cuales vamos a medir los aprendizajes del alumno. Todo esto se va a ir registrando, además del plan de apoyo individual, en otro documento que vamos a revisar en las siguientes clases, que se llama registro de planificación. Se llama registro de planificación y con eso, en definitiva, es donde ustedes van a ir registrando las actividades que ustedes hacen, las evaluaciones que hacen, la colaboración que han hecho a veces con los profesores de aula. Por ejemplo, si fueron a hacer una actividad en el aula de clases con algún profesor, lo registran en su registro de planificación. Eso. Aquí se me iba una idea, parece. ¿No? El plan de apoyo, diseño de la respuesta educativa. Básicamente eso. Sí. ¿Cuáles son las funciones? Continuando con estas funciones del equipo. El diseño de una respuesta educativa. Cuando nosotros hablamos de una respuesta educativa a la diversidad, nos referimos a planificar alguna forma de que el alumno pueda acceder a los objetivos de aprendizaje, pueda cumplirlos, pueda alcanzar esos objetivos. Es decir, de qué forma, con qué actividades voy a asegurar de que mi estudiante pueda ir progresando dentro del currículum y ir cumpliendo ciertas etapas y cumpliendo ciertos objetivos. Para eso vamos a jugar un poco con dos instrumentos, el plan de apoyo individual del alumno, donde nosotros registramos las adecuaciones de acceso de este alumno, que las revisamos en la clase pasada, echenle una mirada, insisto, y también con el plan de clase, con esta planificación, es decir, con la planificación del curso. Entonces nosotros tenemos por un lado la planificación del curso, donde están las actividades que hacen todos los estudiantes en la sala de clase. Por ejemplo, si yo tengo planificado que un día van a hacer una disertación. El curso completo va a ser una disertación que va a cumplir con estos estándares, digamos, tienen que buscar información, procesarla, presentarla en un PowerPoint, exponerla, entregar un resumen, un informe y así. Por un lado tenemos esa planificación que es del curso y por otro lado tenemos la adecuación de mi estudiante. Y resulta que a lo mejor mi estudiante va a hacer la misma actividad pero con una pequeña modificación. Digamos como él tiene algunas dificultades, no sé, suponiendo que tiene discapacidad intelectual leve, y tiene dificultades, digamos, como para memorizar mucha de la información que va a estar en esa presentación, lo vamos a dejar utilizar tarjetitas, ¿no? Que vaya leyendo en el fondo la materia que él encontró, que él investigó, la vaya leyendo con sus tarjetitas. Es una adecuación de acceso, porque es una forma en que adecuamos la forma en que el estudiante va a presentar o va a participar en la clase. ¿Se te pegó ¿Se te fue el internet, Elsa? ¿Los demás escuchan? Sí, Francisca, ¿tú escuchas bien? sí, yo escucho bien. Uy, Elsa. No puedo hacer nada en realidad. Voy a hablar más lento. No sé. Es que se tiene que haber ido la señal.
Bueno, pero si te perdiste una parte, ahí retrocede en el video después. Vamos en el minuto 31. Bueno, para poder hacer este diseño o esta respuesta educativa que articule, digamos, las necesidades de apoyo del alumno individual con las actividades del curso, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros como equipo de aula? Primero, identificar las fortalezas y las dificultades del curso, es decir, conocer de manera bien detallada, digamos, em, por ejemplo, los ritmos de aprendizaje, conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Si nosotros vamos a hacer una evaluación inicial para el curso, todo el equipo, a principio de semestre. Por ejemplo, comenzamos a principio de semestre a ver esta misma idea de los textos expositivos que les decía recién, que van a exponer delante del curso y primera vez que disertan. Entonces, para comenzar esta unidad, nosotros primero hacemos una evaluación inicial a todo el curso para determinar qué saben acerca de los textos expositivos, qué saben acerca de las disertaciones, o cuáles son sus habilidades, digamos, para poder hablar en público y cosas de ese tipo. Para eso, identificamos su fortaleza y sus debilidades conociéndolo, realizando una instancia de evaluación en la cual podamos medir el estado actual del alumno en torno a esos objetivos que vamos a ver durante el semestre. Y nos arroja como una radiografía del curso. Y podemos saber que, claro, hay algunos alumnos que todavía no saben muy bien hablar en público, hay otros estudiantes que todavía no manejan ciertos códigos del texto, o sea, de las exposiciones, como por ejemplo el lenguaje formal, y así. Tenemos ese diagnóstico inicial donde vamos detectando fortalezas y dificultades del curso y de nuestro estudiante para saber, digamos, qué hay que trabajar. Hoy hay elementos pragmáticos de la comunicación que no se manejan, hay códigos lingüísticos que no los conocen, entonces hay que enseñárselos. A medida que vamos avanzando en la unidad, en la unidad didáctica, que es donde nosotros diseñamos, digamos, todas las clases. Ese es un concepto importante, unidad didáctica. La unidad didáctica es esta planificación donde yo meto todos los objetivos de aprendizaje que están relacionados en torno a un tema y voy planificando una secuencia. Así como la clase 1 se va a tratar de este objetivo, la 2 de este, la configuración de todos estos objetivos clase a clase y sus relaciones constituyen esta unidad didáctica, una secuencia completa de aprendizaje, de varias clases que articulan objetivos. Y en base nosotros a esta identificación de fortalezas y debilidades, nos ayuda a construir esta unidad didáctica, porque sabemos lo que sabe el alumno y lo que no sabe. Nos permite tener un panorama del curso. Entonces, teniendo este panorama, con los estilos también, además de sus niveles, digamos, de logro y qué tan avanzados están con sus fortalezas y debilidades, además de eso, conocer sus estilos de aprendizaje, sus estilos cognitivos, sus ritmos de aprendizaje. Como sabemos nosotros, cada estudiante, cada persona en el fondo tiene un ritmo de aprender, un ritmo de aprendizaje y unas estrategias para poder aprender que son distintas a las de los demás. Entonces, si nosotros tenemos un panorama del curso y sabemos que, no sé, la mayoría del curso aprende con estrategias visuales, vamos a implementar ese tipo de estrategias. O si la mayoría son más, sí, más kinestésicos, más de moverse, más de aprender de distintas formas, a lo mejor mezclando lo visual con lo auditivo, con varios recursos, nosotros teniendo ese panorama podemos diseñar mejor nuestra unidad didáctica, este espacio donde agrupamos todas las clases en torno a un tema. Bueno, tenemos ese panorama. ¿Qué nos permite también tener este panorama o qué acciones tenemos que hacer como equipo de aula teniendo este panorama? Mantener la información actualizada de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Es decir, nosotros todos los años tenemos que evaluar y reevaluar a nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Los que tuvieron TEL el año pasado, por ejemplo,
necesitan a principio de año volver a reevaluarse y determinar si aún presentan esta necesidad educativa especial. Por eso es importante mantener informada o sea, mantener actualizada esta información de los alumnos y del curso también. El panorama va a cambiar año a año. Las fortalezas y dificultades también cambian año a año. Entonces, por eso hay que coordinarse con este equipo para mantener toda esta información actualizada. Especificar las distintas estrategias, otra de las acciones que hacen como equipo de aula, es decir, tomando esto en cuenta, el panorama del curso, sus fortalezas y debilidades, en función del diagnóstico inicial que hicieron ustedes, pueden diseñar estrategias de organización del curso. Por ejemplo, si van a trabajar en grupo, si van a priorizar el trabajo en parejas, en tutoría entre pares, por ejemplo, o van a implementar otro tipo de estrategias para organizar al curso que involucren criterios como los que vimos en la clase anterior, de diversificación de la enseñanza, o estos criterios DUA, estos principios DUA que revisamos en las clases anteriores. En base a eso nosotros podemos diseñar estrategias para organizar el curso. Se me enfrió mi té. ¿Tomaron desayuno? ¿Quién no tomó desayuno? Le vamos a dejar 5 minutos para que se preparen un café. Estoy en eso, dice Elsa. Muy bien, me parece. Hay que aprovechar. Es una de las ventajas de las TIC, que podemos tomar desayuno mientras estamos en clase. Bueno, yo no. Yo puedo tomar té nomás, pero no comer. ¿Qué más podemos hacer? Proveerse de recursos y materiales necesarios para favorecer el acceso. Entonces, nosotros en función de este panorama inicial y de las estrategias que diseñamos, vamos a necesitar a lo mejor algunos recursos para poder ejecutar este plan de clase, esta planificación. Por ejemplo, a lo mejor un data, vamos a necesitar cartulinas, láminas, algún otro medio audiovisual. De repente, alguno de nuestros estudiantes va a requerir de una máquina de escribir en braille o de un punzón o de un telescopio, estos que son para aumentar un poco la visión en los estudiantes en situación de discapacidad visual. O alguno de nuestros estudiantes a lo mejor va a requerir de un tipo de ajuste que requiere de habilitación del espacio físico, como por ejemplo ensanchar los pasillos dentro del aula y dejar un espacio libre para que pueda pasar con su silla de ruedas, cambiar las manillas de las puertas, como decíamos la clase anterior. No, eso fue la clase anterior, cuando vimos el diseño universal de aprendizaje. Bueno, y así, vamos a requerir ciertos materiales. ¿Qué otras acciones más? Por ejemplo, usar variadas formas de organización del contenido. Esto tiene que ver con los criterios del diseño universal de aprendizaje, es decir, cómo nosotros le vamos a presentar la información al alumno. A lo mejor vamos a tener que ocupar mapas conceptuales para ese curso, diagramas, como lo tiene aquí el profe de música. Muy buena esa película, me encanta. Mapas conceptuales, guiones de trabajo, pautas, videos, utilizar fotografía, utilizar música, instrumentos musicales o cualquier otro medio para favorecer la comprensión y la claridad del contenido que van a ver en clase. Los profes a veces como que son malos para eso y tiene que llegar a veces alguien externo como para que les dé alguna idea. Y en ese sentido, ustedes como profesionales, como fonoaudiólogos, también se espera de que den este tipo de sugerencias, así como, por ejemplo, darle sugerencias de cómo trabajar en algún ámbito que favorezca la lectoescritura desde un enfoque distinto, con materiales distintos, con organizar el contenido, presentárselo a los alumnos de manera diferente. Se espera que hagan eso también. Definir también distintos procedimientos de monitoreo y de evaluación de los aprendizajes. Aquí los profes somos re buenos para hacer pruebas escritas, pero no es la única forma. Entonces, como equipo de aula, la idea es que todos los profesionales vayan aportando con ideas acerca de cómo monitorear el aprendizaje más allá de la típica prueba escrita. Hay distintas estrategias que se pueden utilizar. Por ejemplo, utilizar una pauta de observación mientras los alumnos hacen la exposición.
la presentación, digamos, de esta disertación que hacen delante del curso. El utilizar representaciones teatrales también se puede evaluar con una rúbrica, con alguna pauta o algún instrumento para observar cómo el alumno ejecuta a lo mejor o declama un poema o cosas de ese tipo. También ajustar, por ejemplo, temas como el tiempo, que también esto era un criterio de diversificación de la enseñanza. Ajustar el tiempo, darle más tiempo a algunos estudiantes para que respondan las pruebas, producto de que tienen ritmos de aprendizaje un poco más lentos. Distribuir a lo mejor un certamen o una prueba que va a ser muy larga, muy extensa, segmentarla clase a clase, evaluar, por ejemplo, dos preguntas a esta clase, dos preguntas a la otra, y así. Y no someto a los estudiantes a la presión de un gran test o un gran certamen, digamos, que a lo mejor va a perjudicar el ritmo y el rendimiento de todo, porque es mucha materia. Y así, voy generando alguna idea en base a los criterios que vimos las semanas anteriores. La semana pasada y antepasada he hecho una revisada de estos criterios de diversificación porque a eso se refiere. Y bueno, ya. Eso respecto al diseño. Luego, respecto a la elaboración del plan de apoyo individual. Recordemos que este plan de apoyo individual es para un solo estudiante y para este estudiante que tiene necesidades educativas especiales. Es decir, este alumno que tiene TEL, que tiene trastorno específico del lenguaje, o que tiene déficit atencional, con o sin hiperactividad, o tiene discapacidad intelectual, o coeficiente intelectual en rango limítrofe, o autismo, o síndrome de Asperger, o cualquier otro diagnóstico, pero que además presenta ciertas necesidades de apoyo dentro del aula. Esas necesidades de apoyo van a quedar plasmadas aquí en este plan de apoyo individual. Como la palabra lo dice, aquí vamos a planificar todas las ayudas o apoyos que le vamos a entregar a este alumno. ¿Verdad? Tengo puntero láser. ¿Qué involucra esto? Elaborar el plan de apoyo. En primer lugar, tomar decisiones. Involucra tomar decisiones respecto a qué modalidades, procedimientos e instrumentos de evaluación vamos a utilizar con este estudiante. En primer lugar, para evaluarlo como equipo, es decir, cuando lo evaluamos, hacemos esta evaluación integral. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? ¿Qué modalidades? ¿Qué procedimientos? Para este diagnóstico y evaluación de carácter integral y multidisciplinar. Pero al mismo tiempo, tomar decisiones respecto a cómo lo vamos a evaluar en la sala de clase. O sea, si sabemos que nuestro estudiante a lo mejor presenta, no sé, disfemia o un trastorno de la fluidez en la expresión oral, o tartamudeo, como clásicamente se le llama. No vamos a someter a nuestro estudiante a la presión, digamos, de que haga una disertación. A lo mejor vamos a utilizar algún tipo de adecuación para que él sea evaluado en la sala de clase. ¿Cómo qué se le ocurre? A ver, en el caso de un alumno con influencia o con disfemia, tartamudez. ¿Cómo podríamos evaluarlo en lugar de hacerlo presentar una disertación delante de su curso? ¿Qué se le ocurre? Se me enfrió el té. Nicole, me gusta tu foto de perfil. De Monster Inc. ¿A alguien se le ocurre una estrategia así como, cómo podríamos evaluar a un alumno que tiene tartamudez, digamos, o trastorno de la fluidez, la expresión oral, para no someterlo a la presión de una presentación en PowerPoint o una exposición oral delante del curso, porque sabemos que se pone nervioso ante esas situaciones? Bueno,
¿Qué haría yo? Yo lo que haría sería progresivamente hacerlo hablar en clase, pero no de lleno en una presentación, en un PowerPoint. O sea, perdón, en una disertación. Sino que gradualmente lo haría que participara en clase, por ejemplo, dándole la opinión. Exacto, mira, estaba pensando en lo mismo. María Cristina dice, quizá podría hacer un video en casa, mostrarlo para evitar la presentación en vivo. Exacto, muy bien. Estaba pensando más o menos en lo mismo. Empezar primero, inicialmente, en la sala, haciéndolo participar, dando su opinión muy breve en cuestiones muy puntuales, hacerlo pasar a la pizarra, de repente a responder un ejercicio de matemática, sin la necesidad de que hable, pero que se pare del curso a hacer algo. Y en este caso, con la presentación, haría que la grabara en video, para que tuviera la oportunidad de ensayar y de hacerlo en un lugar tranquilo, sin la presión, porque sabemos que es uno de los elementos que más gatilla, digamos, la interrupción. Eh, Haría entonces que lo grabara en video en un entorno más tranquilo, que lo pudiera mostrar dentro del curso y después gradualmente ir haciendo lo que vaya participando y dando aportaciones por la expresión oral delante de los compañeros, pero como algo progresivo y de a poco. Muy bien, María Cristina. Eh, ¿Dónde está el botón? Acordar la utilización flexible de los tiempos de evaluación. También, por ejemplo, si tenemos a un estudiante que tiene dificultades específicas del aprendizaje en el ámbito de la lectura, por ejemplo, eh, y tiene dificultades en el proceso de lectoescritura, en la lectura de un texto. En primer lugar, a lo mejor si él tiene la capacidad de comprender el mismo texto que está leyendo su curso, pero es más lento para leerlo, podríamos darle más tiempo a él y, por ejemplo, en lugar de que tenga 2 semanas para leer un libro, podríamos darle el libro antes a él y decirle, toma Juan, aquí está tu libro, empieza a leerlo desde ya porque sé que te va a tomar un poco más de tiempo, así que léelo con calma ahí con tu casa, con tu familia, tómate un mes. Y puede tener la evaluación el mismo día que sus compañeros, pero claro, él partió leyéndolo mucho antes. Ahora también cuando hay aspectos como discapacidad intelectual, y hay ya temas que trabajar en la comprensión lectora, en la comprensión de la información implícita, a lo mejor habría que considerar cambiar de texto y ponerle, no sé, un texto un poco más simple. En lugar de leer una novela compleja, a lo mejor partir primero por un cuento, por algo, por una fábula, por algo un poco más sencillo. Y de ir aumentando progresivamente el nivel de dificultad. Eh, ¿Qué más hay que tener en cuenta en el plan de apoyo individual? Utilizar, eh, sí, aquí está. Utilizar la información de la evaluación inicial del curso para determinar la evaluación interdisciplinaria y las adecuaciones curriculares del estudiante. Hay una progresión que yo se las mostré, creo que, ¿en cuál clase fue? En la clase anterior, que era un triángulo. No sé si se acuerdan de esa lámina. Que era un triángulo, bueno, para este lado en realidad, donde partíamos con una lógica de embudo, desde lo más a lo menos. Partíamos con una evaluación diagnóstica del curso, esta evaluación inicial que estábamos mencionando antes. Esta evaluación inicial nos da el panorama del curso completo, pero además cumple otra función que nos permite identificar aquellos alumnos que van a requerir de necesidades de apoyo un poco más profunda y van a requerir de un plan de apoyo individual. Entonces, si yo hice esta evaluación inicial del curso y resulta que la media se encuentra en un promedio, en una nota, no sé, entre 5,8 y 6,2 más o menos, sí, que es como la media del curso, y resulta que yo tengo un pequeño grupo de 3 estudiantes que en mi evaluación diagnóstica sacaron un 3, un 2, ahí se encienden ojos de alarma. Y bueno, tendría que yo empezar a contemplar hacer una evaluación interdisciplinar, derivarlo, digamos, hacer una evaluación integral del estudiante por parte del equipo de aula para determinar por qué ese
estudiante tiene este puntaje tan bajo. A lo mejor hay la presencia de alguna necesidad educativa especial o alguna situación en particular. Por eso utilizamos esta evaluación inicial del curso. ¿Para qué? Para tomar la decisión o para determinar si es que necesitamos una evaluación interdisciplinar, esta evaluación diagnóstica integral que se llama, que la vimos en el decreto 170, si se acuerdan. Y luego, en función de esta evaluación interdisciplinaria o integral, decidir si es que el alumno requiere de adecuaciones curriculares, que son las que vimos la semana pasada, de acceso o de objetivos. Eso vamos a... para eso se toma en cuenta esta lógica, este proceso. Evaluación inicial, evaluación integral interdisciplinaria y toma de decisiones sobre adecuaciones curriculares. ¿Qué más se tiene en cuenta en la elaboración del plan de apoyo individual? Diversificar la evaluación de los aprendizajes. Bueno, en realidad es lo que mencioné acá arriba, que me adelanté. Parece que fue en la... bueno, aquí lo mencioné. Diversificar la evaluación de los aprendizajes, es decir, de qué forma yo voy a evaluar los aprendizajes que va cumpliendo mi estudiante y los objetivos de aprendizaje. No tiene para qué ser la misma estrategia de evaluación que yo utilizo con el curso. A lo mejor puedo establecer algunas adecuaciones de acceso, por ejemplo. Esto mismo que decíamos, que el alumno presentara en video. O a ver, si mi estudiante, por ejemplo, tiene... A ver, otro ejemplo. Dificultades en el ámbito de la escritura, por ejemplo. Que dificultades específicas en el proceso de adquisición de la escritura. Y resulta que tiene inversiones, tiene dificultades en la manera en que toma la posición del lápiz, el trazo también adecuado. En fin, tiene una serie de indicadores que me dan a entender, digamos, de que tiene dificultades específicas en el ámbito de la escritura. Y no puede, en el fondo, contestar, por ejemplo, una prueba con preguntas de desarrollo demasiado extensas. Y resulta que yo en mi curso le estoy haciendo solamente una prueba de desarrollo, con 5 preguntas de desarrollo y que requieren de explicar más o menos en grandes extensiones la motivación de un personaje de un libro, que relaten, digamos, la cronología de hechos que ha sucedido en una novela y así. Claro, mi estudiante tiene problemas para escribir y si yo le doy una hora para que haga una prueba, no lo va a hacer. Se va a sacar un rojo, aunque haya leído el libro, aunque lo haya comprendido, aunque sepa perfectamente la motivación de los personajes, aunque conozca la cronología de los hechos y sepa todo acerca del libro, le va a ir mal, porque tiene dificultades en el ámbito de la escritura. Entonces, ¿qué debería hacer yo para diversificar la evaluación? ¿Qué se le ocurre? ¿Se le puede evaluar con una interrogación? Perfecto, tenemos una muy buena sugerencia. Lo ideal sería hacerle una interrogación oral acerca de la novela que leyó. Preguntarle lo mismo, preguntarle la motivación de los personajes, porque en el fondo yo lo que estoy evaluando no es la capacidad de la escritura con este estudiante. Lo que yo quiero evaluar es si tiene la capacidad de comprender lo que lee, y si comprende, digamos, el sentido de la novela y eso. Y eso lo puedo evaluar de forma oral o de forma escrita. ¿Qué otra forma se le ocurre? A ver. Muy bien, María Cristina. Captó muy bien la esencia de la clase anterior y de esta. Una interrogación o que haga un análisis. Mira, perfecto, aquí tenemos otra. Que haga un análisis acerca del texto, pero no tiene para qué hacerlo de manera escrita. A lo mejor lo puede hacer, o sea, bueno, de manera escrita, pero en el computador. No tiene para qué ser oral, o sea, digo, escrita a mano. Podría hacer un análisis, un ensayo, por ejemplo, un ensayo escrito sobre el libro, un resumen, o contestar las mismas preguntas de la prueba, pero en el computador. Hay una infinidad de alternativas. Claro, a veces, insisto, los profes a veces como que estamos un poquito cerrados a las pruebas escritas,
Y ahí cuando llega otro profesional dentro de la sala de clase y da idea, enriquece mucho más el proceso, porque a veces, claro, el profe está tan ensimismado en su estrategia, en su metodología que le ha servido en años anteriores y que resulta que el año anterior yo no tenía un alumno con dificultades específicas en el ámbito de la lectura o la de la escritura, entonces no tenía necesidad de cambiar mi estrategia, por eso me ciego y digo, ya voy a seguir haciendo evaluaciones escritas porque me funcionan y este es el modelo de prueba, el modelo de certamen que me sirve y lo repito y lo repito y lo repito. Pero si llega alguien y me da sugerencias dentro del equipo de aula, podemos cambiar esa situación. Bueno, eso. Hasta ahí. Ya, tenemos, digamos, qué es lo que el equipo de aula y cuáles son sus funciones. Ese uno, yo diría que el gran contenido de la clase, digamos. Y el otro es el de la coenseñanza, del que vamos a ver ahora. ¿Qué es coenseñar? Coenseñanza es un concepto relativamente nuevo. No se ha trabajado dentro del ámbito educativo anteriormente. Se introduce sobre todo a partir del decreto 85, decreto 83, sobre diversificación de la enseñanza. Este decreto que vimos la semana pasada en clase, ahí se introduce este constructo, digamos, de coenseñanza y que involucra no solamente a los profesores, sino que los involucra a ustedes y a todo el equipo de aula. Bueno, botón, ¿dónde estás? ¿Se me perdió el botón? Ahí está. ¿Qué es coenseñar? Es un concepto que implica que dos o más personas que comparten la responsabilidad de enseñar a los alumnos y a todos los alumnos que están asignados dentro de una sala de clases. Este equipo, estas dos o más personas comparten la responsabilidad. Por lo tanto, entre los dos tienen que diseñar estrategias, tienen que diseñar actividades, tienen que buscar recursos, tienen que implementar algunos ajustes o adecuaciones. Entre los dos son responsables de hacer todo el diseño. Para eso, obviamente, se tienen que distribuir responsabilidades, asignar sus roles a cada una de estas personas. Bueno, roles que van a verse en la planificación, en el proceso de implementación de esa planificación y en el transcurso de la evaluación. Por eso se comparte el rol en todo momento. En este caso, por ejemplo, si ustedes trabajan como equipo, trabajan haciendo coenseñanza con una profesora de preescolar, en educación parvularia, por ejemplo, entre las dos, con la educadora de párvulo, entre las dos tendrían que estar ahí codo a codo, diseñando algunas actividades, ajustando tiempo, ajustando evaluaciones, generando ideas, buscando recursos para trabajar con el curso y sobre todo con estos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Por eso se dice que es una estrategia que además es reconocida internacionalmente porque favorece la eficacia de la escuela, es decir, la forma en que responden de manera efectiva a los estudiantes. Y hay muchos estudios que han comprobado que la coenseñanza, es decir, el enseñar entre colegas, entre pares, diseñar experiencias de aprendizaje o actividades y asumir los dos la responsabilidad, aumenta mucho más los resultados de aprendizaje del curso. Eso está comprobado. ¿Qué habilidades o digamos qué elementos incluye para el equipo, para este equipo de aula? Tendrían que acordar ciertas cuestiones, como por ejemplo coordinar su trabajo para lograr metas comunes. Eso se refiere a coordinar el trabajo. Por ejemplo, ustedes como fonoaudiólogos tienen sus propios objetivos y el profesor de aula tiene sus propios objetivos también, que son de carácter pedagógico, y los suyos son más fonoaudiológicos, pero tienen que lograr articular estas metas, estos objetivos, y plantearse objetivos comunes para poder mejorar los resultados de los estudiantes, para
digamos, lograr aprendizaje en los estudiantes del curso y sobre todo con aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Bueno, para eso tienen que coordinarse también con la familia, con el resto del equipo PIE y así. Luego está compartir. Compartir, por ejemplo, ideas, creencias respecto a la enseñanza, compartir estrategias, compartir técnicas, habilidades, compartir ciertas ideas o, digamos, recursos que vayan teniendo ustedes. Por lo general, el profesional del equipo PIE, como ustedes saben, los programas de integración escolar tienen recursos, entonces en la mayoría de las escuelas se compran o se adquieren cierto tipo de recursos, materiales o de enseñanza-aprendizaje. El equipo PIE tiene un data y resulta que el curso no tiene. O sea, ahí también se refiere a eso, a compartir los recursos. Pero también compartir conocimientos, habilidades profesionales que aporta cada uno desde su disciplina para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Demostrar paridad, es decir, involucrarse en los roles, ir alternando los roles dentro dentro de la sala de clase. Es decir, a veces ustedes van a tomar el rol de ejecutar a lo mejor alguna clase o alguna experiencia de aprendizaje, diseñar alguna actividad e implementarla ustedes. Y ahora vamos a ver un poco acerca de eso. Y en otros momentos, claro, le toca al profesor y ustedes van a estar apoyando ahí a los estudiantes que no van comprendiendo. La idea es que haya una paridad entre todo el equipo, en la distribución de roles, responsabilidades y eso. Y para eso es necesario distribuir estas funciones, distribuir las funciones dentro del equipo y las tareas. Por ejemplo, en las distintas etapas, cuando estamos haciendo la evaluación diagnóstica integral, nos vamos a distribuir las responsabilidades y las tareas para que no se lleve toda la pega a uno solo. Es decir, no necesariamente tiene que hacer uno solo el informe final, sino que lo pueden hacer entre todos. Entre todos van llenando también después el diseño del plan de apoyo individual, este PAI. El plan de apoyo individual lo pueden ir llenando entre todos, no tiene que ser responsabilidad de uno. Pues se van distribuyendo las tareas. Eso. Bueno, aquí hay algunas acciones, no voy a entrar mucho en detalle. Estas las pueden leer ustedes después. Son acciones que hace el equipo de aula, por ejemplo, antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Aquí hay algunas, no me voy a detener mucho en esto porque lo pueden leer ustedes después. Por ejemplo, definir el rol y la función de los integrantes, planificar estrategias de respuesta a la diversidad, revisar y ajustar el plan de clase, esta planificación de la clase, elaborar adecuaciones curriculares si es necesario, definir el tipo de agrupación de estudiantes que vamos a hacer, si es que van a trabajar en grupo y eso. Y planificar cómo va a estar organizada la sala, el mobiliario. Por ejemplo, vamos a organizar por grupito, van a estar organizados en grupos de 5, 5 por aquí, 5 por allá, 5 por allá, y así, ese tipo de cosas. Pero ahí, insisto, leanlo ustedes después con más calma porque está descrito en el documento que les voy a dejar. Bueno, aquí hay otras para durante la clase. Ahí las pueden leer ustedes con más calma. Estrategias de comunicación, cómo moverse dentro de la sala, dónde se ubica uno de ustedes. Por ejemplo, aquí se ubica el fonoaudiólogo en la sala y por aquí se ubica el profesor. Mientras uno explica, el otro apoya y de ahí cambian el rol y eso. Y después de la clase, es decir, cuando se juntan en este espacio, cuando terminó la clase, a analizar y reflexionar cómo anduvo todo, qué podrían cambiar, qué aprendizajes se lograron, qué aprendizajes no se lograron, si es que hay alguna estrategia que es muy inadecuada o no se ajustó a las características de los alumnos, ahí habría que modificarla y eso. Esas 3 láminas, ahí las revisan ustedes después con más calma en el documento, pero en todo caso, leyéndolas ya se entiende al tiro. No me voy a detener mucho en eso porque además, sí, la idea no es pasarlo. Ya, y por último, hay algunos enfoques de enseñanza. Con esto cerramos.
Y esto es como importante. Y hay varios autores que definen enfoques de coenseñanza. Aquí nosotros nos estamos rigiendo, digamos, por el enfoque que plantea un autor en particular, pero hay más. Por ejemplo, está Felipe Rodríguez, que es un chileno que ha trabajado mucho en estos temas de enfoques de coenseñanza y describe varios más, describe como ocho enfoques o modelos de trabajo de coenseñanza. Nosotros estamos tomando el de un estadounidense que se llama Towson y Nevin, que definió también estas formas de coenseñanza, es decir, forma en que se va a organizar el equipo. Por ejemplo, ya el fonoaudiólogo con la profesora se organizan de distintas maneras dentro de la sala de clase y se pueden optar en distintos momentos por distintos enfoques. No hay necesariamente que utilizar uno solo, pueden utilizar más de uno. Por ejemplo, el primero es la enseñanza de apoyo, donde un docente asume el rol de líder de la clase, de la instrucción, y el otro profesional circula entre los alumnos prestando apoyo. El otro profesional puede ser cualquiera, puede ser el fonoaudiólogo, el psicólogo, el profesor de educación diferencial, dependiendo del objetivo que queramos trabajar. Entonces, si ese día queremos trabajar no sé, conciencia fonológica, el audífono vocálico, o no sé, otro objetivo de carácter fonoaudiológico, soy re malo para hacer ejemplo. Y yo voy a ser de observador para ver en qué nivel están los alumnos. Entonces, mientras el profesor hace de líder de la clase y hace su clase, digamos, hace la instrucción y hace que los alumnos participen, yo a lo mejor voy a estar, por una parte, observando para detectar exactamente cuáles son las debilidades que tienen los estudiantes en este ámbito, y por otra parte apoyando así como de manera concreta a algún alumno en particular que se van quedando atrás y que me voy dando cuenta que efectivamente este alumno tiene dificultades en ese contenido. Claro, el profe, como está solo haciendo la clase, o la profe, a lo mejor no tiene la capacidad de poder monitorear a todos sus estudiantes, y va haciendo su clase nomás, y ella sigue y sigue, y no alcanza a darse cuenta qué sucede atrás. Pero claro, si hay otra persona y que además es especialista dentro del área, que puede observar esa clase y puede acompañarla durante un día, a lo mejor una mañana, con ese curso, se va a dar cuenta exactamente cuáles son las necesidades de apoyo o las debilidades que tiene ese curso. Y además va a poder entregar algunas ayudas a esos alumnos que van quedando un poquito más atrasados. El otro modelo o enfoque de coenseñanza es la enseñanza paralela. Es decir, que dos o más personas o profesionales trabajan con grupos diferentes de alumnos en diferentes secciones de la clase. Bueno, por ejemplo, si tenemos estudiantes que resulta que están trabajando en los sentidos, por ejemplo, están trabajando el contenido de los sentidos y cómo el cerebro procesa a nivel sensorial, a nivel neuronal, procesa la información que proviene desde el medio ambiente. Y hacemos, no sé, por ejemplo, un grupo o estaciones con experimentos. Experimentos para jugar, digamos, con los sentidos y con los umbrales que tiene cada uno de los sentidos y contenidos de ese tipo. A lo mejor yo puedo quedar a cargo de un grupo y el profesor puede quedar a cargo de otro grupo. Y a medida que los alumnos van pasando por estaciones, yo les puedo ir enseñando ese contenido. Por ejemplo, ya el profe quedó a cargo del sentido del gusto, otro queda, la profe diferencial queda a cargo del sentido del tacto, yo del sentido de la audición, y así. Cada alumno que va pasando por las distintas estaciones, vamos enseñando de manera paralela dentro del equipo ese contenido. Y claro, como cada profesional tiene su sello, ahí le va otorgando, digamos, desde su especialidad un poco más de un plus, digamos, a la actividad. También puede ser que el curso, por ejemplo, tenga ritmos distintos de aprendizaje y haya una parte del curso que esté muy avanzada y otra parte del curso que vaya un poquito más atrás por su ritmo de aprendizaje. O sea, a lo mejor vamos a requerir de que uno de los dos profesionales se haga cargo de los que van más avanzados en algún momento de la clase
y otro que vaya reforzando algunos contenidos con los que van un poco más lento, pero lo van haciendo de manera paralela. Por eso se llama enseñanza paralela. Complementaria. Ambos aportan al proceso de enseñanza cumpliendo cada uno con roles distintos, pero complementarios. Es decir, bueno, se parece un poco al anterior, pero ya cada uno va a tener, de acuerdo a sus competencias, va a tener un rol distinto. Por ejemplo, mientras uno de los profesionales, por ejemplo, está observando al curso en las exposiciones, está observando los aspectos del contenido, por ejemplo, el profesor de la sala de clase está viendo en la exposición qué tanto saben acerca de la tabla química de elementos, de su configuración electrónica y no sé, la estequiometría que está detrás de la tabla periódica de elementos. A lo mejor yo estoy como profesional observando otros elementos que tienen que ver más con el ámbito lingüístico, más de aspectos lingüísticos, paralingüísticos de su exposición y otros elementos de la comunicación oral. Yo voy a observar eso, voy a tener, digamos, una pauta para observar eso y el docente va a tener otra pauta para observar el tema de los contenidos y nos distribuimos el rol. Mejor en otro momento uno va a exponer, el otro toma nota, y así pueden ir generando roles que son complementarios y se, digamos, sirven dentro del contexto de una misma actividad. Y el último es el enfoque en equipo, es decir, que dos o más personas hacen conjuntamente todo, es decir, planifican juntos, enseñan juntos, evalúan juntos, asumen las responsabilidades del avance de todos los estudiantes, los dos, es decir, los dos profesores participantes dentro del equipo, o sea, perdón, los dos profesionales participantes dentro del equipo, comparten el liderazgo y la responsabilidad del curso. Este es como un poco más extraño que lo alcancen, pero sí, es el ideal. Como que el equipo de aula en pleno, completo, y así debería ser, sean los responsables, digamos, del aprendizaje del curso. Es decir, tanto profesores, especialistas y profesionales asistentes de la educación comparten la responsabilidad de que todo el curso logre los objetivos de aprendizaje y vayan avanzando. Y bueno, eso. Ese es como el ideal. Que, digamos, eso implica, digamos, aplicar todos estos otros elementos, todos estos enfoques distintos, se aplicarían también al interior de esta enseñanza en equipo. Bueno, y eso, terminamos esos son los enfoques, y esto es como a tener en cuenta en el trabajo colaborativo. No sé ¿qué les parece? ¿Qué se imaginaban ustedes? ¿Se imaginaban así el trabajo del fonoaudiólogo en el ámbito educativo? ¿Se lo imaginaban de esta forma? ¿O se imaginaban más el trabajo del fonoaudiólogo así como en una salita aparte, digamos, con la atención individual, que todavía se hace, que se hace, pero también hay que dejar estos espacios para el trabajo colaborativo? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Mira, Valentina se imaginaba ambos tipos de trabajo. Muy bien, sí, la verdad es que tienen que ir alternando un poco los roles. Constanza dice, yo tenía en mente algo más individual, como las sesiones con psicólogo o algo parecido. Elsa se lo imaginaba también en una sala aparte, llevando a los niños a la salita. Sí, es que es parte de. A ver, todo el equipo multidisciplinar tiene eso. Por ejemplo, el psicólogo también en algún momento saca al estudiante para trabajar de forma individual y reforzar algunos aspectos del desarrollo de él.
y lo lleva, claro, a una salita aparte e interviene. Pero también tiene que trabajar con el curso, también interviene a nivel del curso, porque ese estudiante, supongamos que yo estoy trabajando a nivel psicológico, el tema de la autoestima y, y de la seguridad de sí mismo ante los demás, y de cómo él se autodefine y tiene su autoconcepto delante del curso. ¿Cómo voy a fortalecer yo el autoconcepto y la seguridad en una salita aparte? No, tengo que trabajarlo en la sala de clase, con el curso. Lo mismo pasa si yo tengo un estudiante con TEL. Por ejemplo, si tiene un TEL mixto o expresivo y requiero fortalecer aspectos de la comunicación que se dan en interacción con otras personas. Claro, por una parte va a trabajar conmigo, va a interactuar conmigo, pero la mayoría de sus interacciones son situadas y están contextualizadas en la sala de clase. Por eso yo tengo que ir a la sala de clase, tengo que conocer cómo trabaja él, intervenir en la forma en que se trabaja en la sala de clase, darle consejo a la profesora, asesorarla respecto a cómo intervenir en aspectos del lenguaje. Por ejemplo, hay elementos dentro de la lectoescritura que son netamente fonoaudiológicos y que el profesor no los va a poder identificar, pero que ustedes sí lo identifican. A ver, yo me di cuenta que en verdad, ay, se me fue. En verdad, el fono está súper presente en eso. Sí, exacto, está presente en todo momento. Y el fono, sobre todo en los cursos más pequeñitos, en parvularia y hasta cuarto básico, cumple un rol fundamental en el trabajo dentro del aula. Porque tiene esta visión que no la tiene un docente respecto al desarrollo del lenguaje, donde ustedes son las especialistas y ustedes son las que aportan ahí en ese conocimiento. Claro, María Cristina también se lo imaginaba más individual. Uy, muchos comentarios. No, no alcanzo a leer todo, pero me gusta leerlo. Está bien que participen, aunque sea por escrito. Me imaginaba más individual, dice María Cristina, pero me gusta la forma de interactuar con los alumnos. Uy, a alguien le puse una risa, pero iba a poner un dedo arriba. Claro, si ve la relación que tiene el niño con el curso, sí, exactamente. Nos ayuda el tema de entrar a la sala de clase y de interactuar con el curso, nos ve cómo el alumno se expresa delante del curso y en el fondo se desenvuelve más allá de lo que yo puedo ver en una salita pequeña individual. Es interesante, más que el niño no tiene los aspectos separados, lo psicológico, el lenguaje, lo social, exactamente. O sea, si hicieran el trabajo cada uno por separado, por ejemplo, el psicólogo viera el aspecto de la autoestima y él en una salita, después el niño se cambia de salita y así como va pasando de un box a otro, como si, no sé, como si dejáramos apartado la autoestima o el alumno pudiera dejar su autoestima en un cajoncito y después decir, ya, ahora voy a descargar toda la información acerca del lenguaje y como conectarlo con un USB a reforzar su lenguaje. Después paso a la otra salita y voy a trabajar aspectos psicoeducativos como los procesos cognitivos o otro tipo de procesos de carácter psicológico que intervienen en el aprendizaje. Y lo hago hacer puntitos, lo hago hacer rayitas para poder fortalecer la atención y la concentración y la memoria. No tiene sentido porque el alumno jamás va a utilizar esas habilidades por separado. Las utiliza siempre juntas y se van articulando y las van mezclando en la sala de clase. Entonces yo tengo que entrar a la sala de clase y ver cómo mi alumno se comporta en todo ámbito. Y por eso es importante que después nos juntemos, que se junte el psicólogo, la fonoaudióloga o fonoaudiólogo, lenguaje inclusivo, que se junte todo el equipo multidisciplinar a discutir lo que observaron desde su especialidad dentro de ese curso y cómo podrían mejorar lo que sucede ahí. Y eso, bueno, creo que ya estamos. Son las 10:30. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario más, ya sea de la materia de hoy, de las materias de las clases anteriores o de lo que les expliqué al principio de la clase sobre el diseño que vamos a hacer, volviendo del receso, que vamos a empezar a ver. Lo pueden escribir o lo pueden decir. Yo, profe, algo dijo de una tarea. Sí, cuando partió la clase. Ah, no, no. Ah, ya, no. Sí, es que hoy día tenía una actividad planificada.
Pero claro, cuando partimos la clase habíamos 4, entonces no lo iba a poder hacer. Ahora la podría haber hecho en realidad, pero ya es muy tarde. Hay 11. Entonces de 11 sí se podría hacer. La idea era que analizaran una situación, un caso, y pudiésemos poner en práctica algunos de los contenidos de la clase anterior. Pero también tiene sentido que lo podamos hacer más adelante porque ahora esto que vimos recién también les sirve para hacer esa actividad. Es una actividad de articulación de objetivos. La idea es que yo les doy un caso a ustedes con un objetivo de aprendizaje de la sala de clase y un objetivo de intervención fonoaudiológico. O ustedes pueden diseñar su objetivo de intervención fonoaudiológico y lo articulen en una sola actividad. ¿Qué actividad harían para fomentar estos dos objetivos? ¿Y cómo formularían ustedes un objetivo para esa clase? Lo podemos ver la próxima clase, porque igual tiene más sentido después de lo que vimos hoy día. A lo mejor no hubiese resultado tan bien si lo hubiésemos visto antes. ¿Podría explicar nuevamente qué consiste el diseño de aprendizaje? Sí, ya. En realidad ahora es más fácil explicarlo, porque como vieron el contenido de hoy día ya adquiere más sentido. La idea es que nos pongamos en el escenario de que ustedes están en una escuela y tienen un curso. Son parte del equipo de aula de un curso, que probablemente va a ser pequeñito, digamos primero o segundo básico. Ese curso tiene distintos estudiantes con necesidades educativas especiales, tiene estudiantes con TEL, tiene estudiantes con DEA, tiene algún estudiante con discapacidad intelectual, hay amplia diversidad, además hay estudiantes inmigrantes, hay distintas características dentro de ese curso. Y la profesora está sola, entonces la profesora necesita ayuda, necesita a su equipo de aula. Entonces, ustedes como fonoaudiólogos, ¿de qué forma le contribuirían a esta profesora a diseñar una clase? Entonces, la idea es que le ayudemos a la profesora a diseñar una clase tomando en cuenta, sobre todo las 3 clases anteriores que vimos, estas de criterios de diversificación de la enseñanza, el DUA y la clase de hoy, teniendo en cuenta eso, podamos ayudarle a diseñar una clase. Por ejemplo, no sé, podríamos partir diciendo que nuestra clase va a ser con un enfoque de enseñanza de equipo o complementaria. Y elegimos esa y constituimos una clase diversificando las formas de presentar la información, primer principio DUA, la forma en que el alumno va a expresar la información, segundo principio, y la forma en que el alumno va a participar. Entonces vamos a tirar actividades como para poder dinamizar un poco la forma en que el alumno participa, se expresa y cómo nosotros le presentamos la información. Y ahí diseñamos alguna actividad, algún tipo de... Bueno, leyendo el caso, yo creo que toma un poco más de sentido. Y después de haber hecho el práctico, porque la idea es que la próxima clase hagamos un práctico para poder articular estos dos objetivos y tenga la oportunidad de diseñar digamos, una actividad pequeña, breve. Y después en el práctico, o sea, perdón, después en el diseño, el diseño final, digamos, el que tienen que entregar en agosto, ese ya tiene que ser más elaborado, tiene que tener más cosas, tiene que poner en práctica lo que hemos estado viendo durante el semestre. De hecho, iría más allá si se pudiera, pero la verdad es que como son 60, se me haría muy complejo. Lo ideal sería que, por ejemplo, ustedes pudieran, no sé, grabar la clase, grabar la experiencia de aprendizaje, implementarla, por ejemplo, no sé, grabarse a sí mismo y hacer la clase en grupo. Si, como lo van a hacer de a 3, entre las 3, hacer la clase y imitar, digamos, lo que sería el trabajo de coenseñanza, pero se complejizaría demasiado porque, claro, grabarse entre las 3 cuando hay aislamiento social, tendrían que editar el video, juntarlo, después yo tendría que tener el tiempo suficiente para ver, bueno, los 60 bueno, dividido en grupitos de a 3, ver toda esa cantidad de videos, analizarlo y todo eso. Se complejiza mucho. Así que por ahora lo vamos a dejar en la planificación. Pero eso consiste. No sé si te quedó claro, Valentina. Yo creo que leyendo el caso también va a tomar un poco más de sentido y va a ser un poco más divertido.